Programació especial a Ràdio Sabadell. Bon dia, avui és 20 de novembre del 2025 i fa 50 anys justos de la mort del dictador Francisco Franco al llit d'un hospital. Des de Ràdio Sabadell volem recordar aquesta data i ho farem conversant primer de tot amb l'historiador Arnau Berenguer de Sabadell, que ens ajudarà a donar una mica de context històric tant aquella data com també els anys previs i posteriors a la mort del dictador. També farem tertúlia amb diversos testimonis de la lluita antifranquista de la nostra ciutat. Recuperarem algunes imatges de les visites del dictador a la nostra ciutat amb l'Arxiu Històric de Sabadell i també el que farem és recuperar alguns dels documentals que hem fet des de Ràdio Sabadell, documentals audiovisuals en què parlen d'aquell període històric o també d'algunes reivindicacions veïnals vinculades amb el final del franquisme. Tot plegat per, quan estigui acabant el programa, reflexionar sobre algunes dades que hem conegut recentment, com ara que un 13% dels nois d'entre 18 i 24 anys creuen que seria preferible una dictadura a una democràcia, com és que 50 anys després de la mort del dictador tenim aquestes dades entre la població més jove de la nostra societat. I aquesta justament és la primera pregunta que li vull fer a l'Arnau Berenguer, historiador. Molt bon dia, Arnau. Bon dia. Tu per què creus que quan el CIS pregunta als joves què prefereixen, una dictadura o una democràcia, hi ha un 13%, és a dir, un de cada 10, que diu que potser seria millor una dictadura? Què ha passat? Bé, hi ha missatges molt fàcils de les xarxes socials que de seguida impregnen les fake news. També hi ha un moviment, sobretot de joves, homes, contra el feminisme, o sigui, és com una reacció als canvis, també. I, a veure, és un 13%, vull dir, és una mica destacable, però tampoc són tots els joves a vegades, com es diu, o la majoria. No s'ha explicat bé el franquisme, potser? No s'ha explicat bé, jo crec que l'ESO s'hauria d'explicar molt més, per exemple, que és l'educació secundària obligatòria, no s'ha explicat gaire, s'explica molt poc al final i quasi de passada. Explica'ns, doncs, com va ser el franquisme en general, també la nostra ciutat? Bé, Sabadell era una ciutat en ebullició durant els últims anys del franquisme, sobretot. El 1966 es va crear comissions obreres a la Font de Can Rull. Abans s'havia intentat crear el camp d'aviació. També hi havia la revista Can Uriac, molt important, que era com el portaveu de l'antifranquisme a Sabadell. I després hi havia al voltant del PSUC i comissions obreres, que eren els partits hegemònics, el partit hegemònic i el sindicat hegemònic. Hi havia també organitzacions trotskistes, maoistes, grups llibertaris, que també eren importants pel tema de mobilització, aconseguien mobilitzar molta gent. I aquí, concretament a Sabadell, el Borrull el que feia sobretot era grans equipaments, no? El Palau Municipal, les piscines, etc. I la Gran Via també, que volia fer pagar als veïns la contribució d'aquesta obra. I clar, després faltava els barris, de tot clavegram, també hi havia les escoles que no hi havia places, etc. I les associacions de veïns també van ser molt importants algunes, com la de Poble Nou, Torre Romeu, Can Uriac mateix. Això a l'època final del franquisme, potser, no? Sí, l'època final. Al principi, però, com va ser? Va ser molt dur? Va haver-hi molta repressió? Va haver-hi molta persecució, assassinats? Clar, al principi la postguerra va ser dura, sí. A Sabadell es van depurar molts funcionaris de l'Ajuntament. Aquí a Catalunya, per això, encara els principals líders, diguéssim, van poder sortir, no?, a l'exili, que sí, després ho van passar molt malament als camps de concentració francesos, alguns van acabar als camps nazis, fins i tot, alguns van acabar assassinats. També van haver-hi fusillaments per part del franquisme, però aquí a Catalunya sí, la repressió va ser bèstia, però encara ho passa més a Andalusia, perquè allà no va poder haver-hi un exili. Creus que no s'ha transmès prou bé tota aquesta repressió que va haver-hi del franquisme, els camps de concentració, assassinats, presos, exiliats, etc? Jo crec que s'intenta, el que passa és que aquí a l'estat espanyol, diguéssim, no hi va haver-hi una depuració. Aquí Franco va morir al llit i es va fer un canvi gradual, diguéssim. Els franquistes, alguns es van, majoritàriament, no, els que eren del règim, es van passar a la democràcia i no hi va haver-hi una depuració ni el tema judicial ni militar. Es van anar fent molt a poc, sí, després alguns, però no hi ha hagut una depuració. Franco va morir al llit al final. I aquí a Sabadell quins noms es vinculen amb el règim? Aquí teníem el Josep Borrull, que era en aquella època el més destacat, un falangista declarat. Abans hi havia hagut el Marcet, també, falangista. Després del Marcet hi va haver-hi el Llong, que aquest sí que era un, diguéssim, del catolicisme més social, però clar, es va menjar les riuades
i tampoc es va començar a fer algunes obres per arreglar els barris, no? Però igualment no es podia, tota la població d'Andalusia que va venir no es va fer prou per habitatge i molta gent dormia en infraconstruccions, no? Al riu, als barris, faltaven molts serveis. Tu, aquell 20ena del 75, és una pregunta de ficció, Sí. Què haguessis fet? Com creus que l'haguessis viscut, tu? Jo el que hagués fet és, crec que m'hagués quedat a casa millor i hagués celebrat amb cava, i si no tenia cava doncs amb algun refresc o el que trobés. Hagués intentat celebrar amb algú més i poca cosa més, vull dir, tampoc es podia sortir al carrer allà a celebrar-ho. Tu creus que la gent ho va celebrar o que és una mica un mite col·lectiu que hem construït entre tots? Jo crec que molta gent ho va celebrar, però clar, ho va celebrar de portes endins, no fora fent una festa. Arnau Berenguer, moltes gràcies per haver vingut avui a Ràdio Sabadell. A tu, gràcies. Doncs aquesta és la pregunta que hem fet també als sabadellencs per recordar aquests 50 anys de la mort del dictador, com van viure ells aquell 20ena del 75. Mira, jo el 20 de novembre del 75 estava treballant i bueno, doncs justament vaig anar amb una furgoneta i vaig sentir-ho a la ràdio i bueno, va ser un impacte, va ser pues, molt fort, molt fort. Vaig parar fins i tot la furgoneta per acabar-ho d'escoltar bé i bueno, doncs, ràpidament trucant a la família i de més. Sí que recordo una explosió d'alegria que immediatament amb més companys, més amics, el que van fer és destapar botelles de cava. Ja feia dies que estaven esperant el fatal desenlace, no, el magnífic desenlace. Alegria, molta alegria. Dic la veritat, per una part vaig alegrar, diu, menys mal, però per l'altra dic que algun dia ara passarem malament, perquè no és el mateix una dictadura que un govern. Con el govern pues, fotrà molta gent al costat, i tots voldran xupar. A veure, aquí de canvis no se'n van veure gaires, l'únic que recordes és aquell senyor que va donar la notícia, que no me'n recordo com se deia, que estava tan trist, que hasta em va arribar al cor de tanta tristor que transmetia aquell senyor. La veritat és que durant molts anys encara va continuar el que hi havia abans de que es morís aquest senyor, m'entens? No, de celebrar-ho, doncs vam estar molt contents, sí, però de celebrar-ho no, perquè quasi bé no hi havia ni calés per comprar cava. I l'endemà al dematí, com vaig venir a treballar, em vaig enterar que es havia mort aquell senyor i amb la qual vaig tenir com una sensació d'alliberament, però bueno, era la mort del Franco i repeteixo, això ens va donar, almenys a mi, una sensació de llibertat i sobretot també de tranquil·litat. Que era una notícia que feia temps que s'estava esperant perquè sembla ser que l'estaven mantenint allà fins que no ho tinguessin tot lligat i ben lligat, oi? O sigui, ja teníem l'ampolla de cava a la nevera feia dies per destapar-la en aquell moment. De canvis immediats no n'hi van haver gaires. A mi em va agafar que estàvem en un sopar professional a Barcelona. Jo aquell any, 1975, era el president de la Jove Càmera de Sabadell i me'n recordo que l'endemà hi van haver moltes reunions perquè es temia que hi hauria una mica de merder a la ciutat. Els meus avis i tot van obrir una ampolla de xampany i van celebrar. I també sé que també una part de la meva família doncs, va plorar i estava trista no per això, perquè tenien tots pensaments diferents, no? Doncs la meva família també es va alegrar molt de la seva mort. Li vaig preguntar a la meva àvia i ella com que era petita, no sabia del tot molta informació, llavors era com que no va ser indiferent, però pels seus germans que són més grans sí que tenien una idea i ells es van alegrar. Doncs de la família de part de mare sé que són una miqueta més independentistes i tal i es van posar bastant feliços. En canvi de la part de pare no tant. Es van posar tristots, però bueno. Doncs bé, així és com volem començar aquesta tertúlia amb diferents líders o protagonistes de la lluita antifranquista i pels drets democràtics de la nostra ciutat, que ja ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Començarem amb la Pilar Gorina, vinculada a la lluita estudiantil i a les Joventuts Socialistes de Catalunya. Molt bon dia, Pilar. Molt bon dia. Benvinguda de nou a Sabadell. Moltes gràcies. Em fa molta il·lusió estar a la meva ciutat. I tant. També el Domingo Mena, que és sindicalista i també activista veïnal, en el seu cas de Torre Romeu. Y antes de dir l'Arnau que era una asociación muy activa, ¿eh? Sí, señor, así es. El barrio de Torre Romeo ha sido un barrio muy luchador. Todo lo que se ha podido conseguir ha sido a través de las asociaciones de vecinos, del centro cultural y, por supuesto, de las organizaciones políticas.
També tenim el Sacramento Aguilar, en el seu cas militant del Moviment Comunista de Catalunya. Molt bon dia, Sacramento. Bon dia. I també ens acompanya la Paqui García, en el seu cas membre del Partit Comunista Espanyol Marxista-Leninista, també represaliada pel franquisme, després ens explicaràs la teva història, i presidenta de les Bruixes del Nord. No em deixo res, No em deixes, molt bé, sí, exactament. Volia començar per aquesta pregunta. El 20N, com el recordeu vosaltres aquest dia, el del 75? Pilar, en el teu cas? Sí, comença tu. Bé, va ser la matinada, per tant ja no vaig anar a escola. Jo tenia acabats de fer 17 anys, per tant els meus records són una mica... El que sí que jo ja tenia molta consciència política o d'anar a la contra d'unes coses que no m'agradaven gens, i en aquell moment estava fent cou al Vidal i Barraquer, que era un edifici provisional on es feien cou les escoles religioses, i era un institut on hi havia professorat compromès i alumnat també compromès. No sé com, ens ajuntàvem, no sé, suposo que hi ha una atracció, i fora de l'horari escolar ens trobàvem professorat i alumnat. Per tant, bé, ho vam celebrar en la intimitat, que diuen. A casa no. Moltes famílies sabeu que no se'n parlava de política, ni de la guerra, es parlava molt poc de política, salvo que fos una família molt afectada d'antics militants o gent que hagués anat a la guerra. La meva família no hi va anar a la guerra, l'únic que hi va anar va ser un avi que era metge i treballar, i feia de metge per tothom, per tant no se'n va parlar. Ara, en canvi, sí que el meu record és agradós de dir, ostres, les forces democràtiques no han estat capaces d'acabar amb el franquisme. Si em passo d'un tema em dius, Sí, no, ara passaria. No han sigut capaces, i fins la mort d'una persona, no? Que ja l'estàvem esperant, feia dies i dies i dies, no? Sí, ara us preguntaré també sobre això. En el teu cas, Domingo, com veu viure aquell 20N? Bueno, ese 20N lo viví con una forma de ver, de alguna manera, por supuesto, no haber podido acabar con el franquismo desde los movimientos sociales y las organizaciones políticas, pero yo tuve la suerte de poder pasar ese día pues como un día de fiesta. Yo trabajaba en la unidad hermética, y la unidad hermética era una universidad de la clase obrera, porque la unidad hermética, de allí salieron el alcalde de Sabadell desde el año 79, un montón de compañeros que, entre tanto de los socialistas como del PSU, para el ayuntamiento de Sabadell. Entonces, aquello, bueno, lo mismo no está bien que se diga que se pasó como una fiesta, pero se hubo que, pues, brindemos con botellas de champán, porque, bueno, no habíamos podido acabar con el franquismo en la lucha, pero acabó el franquismo, pues, alargándole la vida a Francisco Franco, y intentar de ver cómo podían salir de ese atolladero, porque las cosas tampoco estaban tan claras dentro del propio franquismo. Sacramento, ¿usted cómo va viure això? Sí, yo la vi como, creo que como muchísima gente, con perspectiva y con ilusión, en principio, creyendo en que se podía dar cambios importantes. Evidentemente la clase trabajadora, la clase obrera que decíamos entonces, y además que así tenía una gran organización que pesaba mucho, y hubo muchísimas grandes movilizaciones. La represión fue tremenda, no estaban dispuestos a evolucionar, ni muchísimo menos. De ahí que, por ejemplo, cómo eligen Arias Navarro. Arias Navarro sería el intento de continuación de la dictadura sin Franco. Pero evidentemente no se da un corte entre la muerte de Franco y lo que sería la democracia, sino que vendría mucha represión, mucha lucha y mucha angustia también. Pero desde luego hay una cosa clara, que es que la represión no acabó domesticando a la clase trabajadora ni a las capas populares.
En el teu cas, Paqui, ens has dit que la mort de Franco t'enganxa a l'exili. Exacto, jo vaig marxar a l'exili, va estar presonada i després, quan va sortir de la presó, va caure 2 anys de presó, estava embarassada i no volia tenir la filla a la presó, no? Allà en el exili nos van enganxar la mort de Franco perquè abans de la mort de Franco havien assassinat a los 5 compañeros que ja sabéis, 3 rápidos de ETA, i van lluitar allà, van muntar una moguda molt gran fins a la frontera d'Espanya con Francia, o sea, francesa con España, que venían en autocars y nos van incluso la policía la secreta nos van tirando un cóctel molotov para no poder acercarnos. Esto fue en el 75, en los asesinatos de los 5 compañeros. Aquí luchamos y luego cuando muere Franco pues lo celebramos como se tenía que celebrar, de un gozo que no veas todo el mundo, y nosotros salimos en la prensa y todo de allá de Francia. Yo estaba en París entonces. Como he dicho anteriormente, me habían detenido aquí con 18 años y estuve, luego me llevaron a Vía Layetana, los calabozos aquellos que lo pasé muy mal, porque al estar embarazada de 2 meses, aquí traía gemelos que yo no sabía, y de las torturas y los malos tratos y tal, aborté uno. La fuerza que tenía y el miedo y tal, bueno, total que aborté uno de los 2. Me ingresaron en el Taulí, en el Santa Fe, y cuando salí de allí me llevaron a Vía Layetana, y en Vía Layetana en los sótanos estaba abarrotado de gente, porque aquí cuando yo fui detenida, detuvieron muchos compañeros, muchísimos de Sabadell, no solamente del PCML, sino también del PSUV y de otros partidos. Había habido una redada impresionante. Claro, yo a raíz de aquello pues me detuvieron también. Y estuve en la Vía Layetana, estuve unos cuantos días porque estaba en el estado de excepción y aquello era increíble, y entonces yo me puse muy mal, vomitando al estar embarazada, ya que me quedó una sola, y me puse muy mala y tal. Y a mí cuando me llevaban a los interrogatorios, a mí ya no me agredían ni nada. Sí que me insultaba, vejaciones, insultos, toqueteos, pero ya no golpes, porque como sabían que había estado en el hospital, allí lo que me hacían es presenciar las torturas de los compañeros y compañeras que detenían. Gente me llevaban y me hacían presenciar para que yo... Intimidarte. Sí. Exactamente. Me quedé en los huesos, me puse enferma, me llevaron enseguida a la Trinitat Vella, a la prisión de Donas. Estaba ya allí en la prisión, tuve mucha satisfacción de conocer a todas las compañeras que había detenidas, porque me llevaron primero a una sala petita incomunicada, y después a la sala grande, que estaban todas las compañeras detenidas de diferentes partidos, no de uno, de diferentes. Estábamos todas unidas por la lucha, por la injusticia, la lucha. Y allí en la prisión de Donas de Torreguitar, de la Trinitat, me acogieron de tal forma que me sentí satisfecha, me sentí a gusto con ellas por las luchas que llevábamos y tal. De allí a los 3 meses me dejaron en libertad, y fue cuando salió lo del juicio, que me salía los 2 años de cárcel, y yo huí. Y estaba ya de 5 meses cuando salí de la prisión, entonces huí, y mis padres sin saber nada de mí. Amb aquesta història s'entén que celebréssiu la mort del dictador. Després entrarem en tot el capítol de la repressió franquista, però també hi ha aquest dubte sobre el fet que vosaltres lluitéssiu, no? Contra la dictadura, i el dictador acabés morint al llit d'un hospital. Si això generava una mica de contradicció, o veig que no, que de totes maneres veu decidir tirar endavant, Pilar? No, a veure, la meva principi comença abans del franquisme,
soc alumne de les Escolàpies quan es fa l'Assemblea de Catalunya. Per tant, que van de tenir 67 persones, etc. Per tant, la consciència, en molts aspectes, jo ja la vaig viure i després vam continuar i va ser una etapa molt dura, la de després. La de després va ser... Bé, això de les Escolàpies va ser un moment de conscienciació col·lectiva molt gran a Sabadell. Jo crec que el moviment a Sabadell era obrer per descomptat, intel·lectual, juvenil, feminista, etc. Hi havia un conjunt de moviment que eren persones de diferents edats, clar, les que tenien més edat tenien més rodatge, que ja havíem assistit a situacions absolutament injustes. Llavors, la mort de Franco ens ajuda a pensar que és possible. Però avui hi ha un article molt bo em sembla que és el Claret, que diu... Ara ho trobarem, ho trobarem. Em sembla que és l'Andreu Claret, que explica que el dictador va morir al llit perquè el dictador va aconseguir dividir la societat espanyola. No va haver prou gent suficient com a demòcrates, uns perquè se'ls havien carregat i per altres circumstàncies, va dividir, va haver una gent conformada i no va haver prou força per tombar aquesta dictadura. Això és una de les interpretacions que avui sortia al periòdico en un article. Domingo, el dictador es mor, però la dictadura encara continua una mica més, ¿no? Sí, el dictador muere, pero al hilo de lo que decía la compañera también, a mí me parece que entre el 20 del 20N y el 13 o el 14 de febrero, en Sabadell, sobre todo, hubo un movimiento de los profesores. Es verdad que se ha hablado mucho de esta huelga general, sí. La primera huelga general en Sabadell, por lo menos desde la época después de la guerra civil. Y la gente se tira a la calle. Los maestros estaban pidiendo unas mejoras en los colegios, porque la mayoría de los colegios eran barracones, y aparte de los barracones pues tenían un número de enseñantes en la escuela, y había falta de profesores. Hay una manifestación y allí el franquismo comete un error. Martín Villa, que me parece que era el que estaba aquí en Barcelona, de sacar a la policía a la calle y pegar, bueno, a diestro y a siniestro, hasta el punto de vista de que un señor, me parece que era de Inglaterra, Tara Wilson, sí, que le dieron un pelotazo y murió, y al secretario del Sindicato de Comisiones Obreras de Unidad Médica, que era el secretario del comité, pues también le dieron un pelotazo y estuvo ingresado. Entonces eso fue lo que de alguna forma fue que se extendiera la huelga general. Y cuando digo la huelga general, porque no era un tema solamente de la enseñanza, sino que pararon las empresas y hasta las capas medias de Sabadell participaron en aquella huelga. Yo creo que igual que aquí en Sabadell, seguramente que pasarían en otros puntos de la geografía española, y es de que, bueno, las organizaciones políticas pues llegaron y se llegó a la conclusión, sindicales y por supuesto políticas, se llega a la conclusión de que sí, que se podía cambiar las cosas, que se podía traer la democracia a este país. Con muchísima represión, porque después de la muerte de Franco hubo muchos muertos. Y a mí ahora me hace mucha gracia de que hasta historiadores puedan decir que la democracia fue porque la trajo el emérito. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. La trajo la clase obrera, los trabajadores. Fueron los que consiguieron, dentro de la pena de que no se había podido acabar con el franquismo en plena dictadura,
pero eso de alguna forma fue así. I vostè, Sacramento, com recorda aquells dies posteriors a la mort del dictador? Bueno, yo tengo la característica que yo siempre he trabajado en empresas pequeñas, entonces, o sea, veía la cosa un poco desde fuera, bueno, integrado en los movimientos y tal, estaba en las asociaciones de vecinos, o sea, yo me he movido entre la cuestión sindical y las asociaciones de vecinos, eso a lo largo de... En aquel momento yo estaba viviendo en Les Termes, era miembro de la asociación de vecinos, y decir que las asociaciones de vecinos jugaron un papel muy importante también en la cuestión de la movilización de la huelga general, que como ha dicho Domingo, efectivamente no quedó en huelga de un sector determinado, sino que fue una huelga totalmente de la población. O sea, pararon peluqueros, pararon tiendas, o sea, efectiva, todo el mundo, ¿no? Inclusive salían viejos republicanos en las fiestas en las pistas, ¿no? Que lo mismo no se habían movido nunca después de la guerra, pero que vieron en aquel momento como dije, una válvula de escape para decir, bueno, aquí estamos también, ¿no? O sea, de mucho entusiasmo, y de ver que eso, que podíamos, ¿no? Que podíamos cambiar la cosa, pero bueno, la cosa fue mucho más difícil, mucho más complicada, y que el franquismo no estaba agotado ni estaba parado, el franquismo estaba bastante consolidado. Mentira de lo que se decía que el franquismo era un poquito y que estaba... No, el franquismo tenía mucha fuerza y lo demostró hasta el final. Sí. Jo us vaig repartir en joc, però si voleu intervenir entremig ho podeu fer, eh? Per afegir algunes coses. Sí. No sé si la Paqui vol dir alguna cosa sobre aquests dies següents, una mica. Yo en estos, cuando la huelga general, la primera de febrero, no estaba aquí. Yo en la segunda huelga general que hubo del metal, sí, ya estaba aquí, recién venida, y me incorporé a estas luchas y tal. Me acogí enseguida, me incorporé a trabajar en la Plaites de cosiendo. Tuve suerte de que, mira, había poco trabajo porque entonces, claro, cuando la huelga, pero paramos, 300 mujeres que habíamos trabajando, y conseguimos paralizar para la huelga, la segunda huelga. Yo sé que la primera tengo mucha, ¿cómo se dice? Que me han informado mucho mucha información buena, porque he tenido mis hermanas también que han estado luchando ahí, mis cuñados, o sea, he tenido familia, y han sido también focos de llevar, de estar en esta primera huelga del metal, la de metal no, la textil y todo, era de todo, ¿verdad? La huelga general, ¿no? La del metal era del metal. El metal era el metal. En noviembre, cuando yo vine, la segunda huelga que hubo, el textil paramos, porque yo estaba en el textil, y paramos muchas empresas del textil también. Yo me recuerdo, ¿eh? Pero bueno, esto no viene al caso. Que hubo lucha, y como bien dice el Sacra, el franquismo no ha muerto. El franquismo, en ese momento, la gente estaba luchando contra él, porque ahí estaba, y el franquismo no desapareció. Si seguimos aún 50 años después con la misma lucha y tal contra el franquismo. Bé, jo diria que malgrat va morir al llit, va ser un moment per agafar forces tothom i per dir, som-hi, no? Posem-se. Per exemple, en el meu cas, per dir que no tothom va viure exactament el mateix. Per exemple, jo vinc de Cristians pel Socialisme, ens reunim clandestinament a l'església de Barberà, per exemple, on amb encícliques parlàvem de política, m'acosto a Convergència Socialista de Catalunya, i al 76 ja soc militant d'una cosa que creiem que era el moviment de joves socialistes de Catalunya, que ara va evolucionar les joventuts socialistes, i ho fèiem clandestinament al 76 i al 77 encara, a esglésies sobretot. Participo aquí a Sabadell, amb la coordinadora de joves, que hi havia joves sobretot del PSUC, de l'MCC, del PSAN, també de socialistes, etc. I no érem una majoria.
jo dic, si érem 200 joves els que ens movíem més o menys a Sabadell en aquells moments, joves, dic en aquell moment, més o menys, anàvem a les manis, a Sabadell, a Barcelona. A Sabadell teníem una xarxa de botigues que ens obrien la porta quan corríem davant dels grisos, recordeu els de Valladolid amb el mocadoret, aquell groc fosforito, que van agafar la Rambla durant uns mesos. És a dir, que vam fer tota una sèrie de coses. Per exemple, jo treballava en aquell moment, feia de monitor al menjador del Joanot Elisander, una escola que va portar molta gent a repensar coses. I, com has dit abans, Domingo, oi? La manifestació dels nanos per mi és el pitjor record que tinc d'aquesta època. Nanos perduts a la plaça de l'Ajuntament, plorant, mares buscant, pares buscant nens, nens pagats, mares, pares pagats. O sigui, defensàvem l'escola pública de qualitat catalana. Una de les persones que per mi va ser un referent va ser el Simón Saura, que va muntar la coordinadora de les associacions de famílies de Sabadell, i allò va ser perquè córrer davant un gris unes persones d'una edat, vale, però el governador civil, aquelles ordres quan l'alcalde era el rotllo, jo diria, que va ser un alcalde que va intentar passar més desapercebut i més... A mi em va semblar, No, l'alcalde era... Era el Burrull encara? Era el Burrull. Vale. El alcalde era el Burrull y, bueno, Sacramento y seguramente que también la compañera, no sé tú, pero los plenos que se hacían del ayuntamiento, hasta la policía entró a dar palo en el propio ayuntamiento. Aquí hay un escritor y un periodista que escribió un libro, el Dionisio Jiménez, que podría hablar muchísimo de lo que fue, porque fue una persona de las que se introdujo dentro de lo que es un poco pues todo este movimiento que había para poder descubrir pues bueno, lo que estaba pasando. Yo hay una cosa que me parece que puede marcar o demostrar hasta dónde podía llegar o llegó lo que fue la huelga de enseñanza. En el barrio de Torre Romeo, pues yo podría decir que el 90% de la gente del barrio, es el día que hubo la asamblea allí dentro de las pistas, estaba en las pistas de atletismo. O sea, fue una cosa bestial, fue algo... Bueno, creo que la huelga esa ha sido sonada en toda Cataluña, y yo creo que fuera del marco de lo que es Cataluña. Muy importante, muy importante. Com que sabíem de la importància d'aquesta vaga general del 76, el que hem fet des de Ràdio Sabadell és parlar amb un dels seus impulsors, o una de les persones que hi va estar al capdavant, que és el sindicalista Luis Gallego. Amb la Mireia Sans ha parlat amb ell i ens pot explicar una mica què va passar en el marc d'aquella vaga. Els darrers anys del franquisme van estar marcats per la contestació social, que es manifestava també als carrers de Sabadell. A la ciutat es va materialitzar sobretot en dues grans vagues que van anar acompanyades de càrregues policials. L'any 75 va ser el torn de la vaga del metall, que durant 38 dies va parar grans empreses, com per exemple l'ABB o la Unitat Hermètica. Una mobilització conduïda per diferents sectors sindicals i també de l'antifranquisme. Com van ser aquells anys? Quins van ser els moments més tensos d'aquelles protestes? Ho hem descobert amb el Luis Gallego, un dels instigadors de les protestes, com a membre de Comissions Obreres a la Unitat Hermètica. Ahí empezó la huelga, o sea, no se llegaba a un acuerdo, se convocó la huelga, y la más grande que se dio cuando se hizo una manifestación en Sabadell, y entonces la policía cargó ya, pero ya sin contemplaciones. O sea, no, la huelga general, la carga fue dura, pero en esta fue durísima, y además no un día, pero más días. Hasta tal punto que antes te comentaba, en lo que es hoy la Concordia, la gasolinera de la Concordia, que estaba allí, había una batalla campal entre los trabajadores, nosotros, tirándole piedra a la policía y la policía tirándole pelota de goma a nosotros. Al final, unos por un lado, la avenida de Matadepera hacia arriba, la policía detrás nuestra y la gente desde los balcones tirándole maceta a la policía. O sea, fue tremendo. Al final de 38 días,
se llegó a un acuerdo en el convenio provincial. Eso fue la huelga del metro. Fue una huelga por temas económicos y de unificar el convenio. Pero la mayoría de las manifestaciones que se hacían, de las reuniones que se hacían prácticamente clandestinas, porque como la Policía Nacional se enterara que estaba reunido, allá que iba. I on es feien aquestes reunions? Algunas las hicimos en el bosque de Candeu, hicimos algunas, y otras en casa de los compañeros que estábamos más... Y al final, el sindicato se dio a cedernos el local del sindicato. Un altre dels moments més tensos del franquisme o del postfranquisme va ser la vaga general. Tot va arrencar quan en una protesta davant d'una escola la policia va carregar durament contra els mestres i els infants que es mobilitzaven. Una situació que va derivar en una multitudinària assemblea aquí, a la plaça de l'Àngel, que va acabar amb una càrrega molt dura que va deixar fins i tot víctimes mortals. Vamos a hacer una concentración, una manifestación, una concentración allí en la Plaza del Ángel a protestar contra la intervención de la policía. Y ahí ya fue donde se armó. Ahí sí. ¿Y allá qué va a pasar, Luis? ¿En la asamblea esa? Sí. Pues que llegó la policía sin miramiento, sin avisar, sin miramiento. Empezó a tirar pelotas de goma, empezó a cargar contra toda la gente, entró en los autobuses, entró en la Lionesa, entonces estaba... O sea, fue una carga de aquellas demenciales. Nadie entendía a qué venía la carga aquella, pero se dio. Allí le dieron el pelotazo a mi compañero en la cabeza, le dieron el pelotazo, grave, muy grave, lo tuvimos que llevar los compañeros lo cogieron allí y lo llevaron al Taulí, con una conmoción cerebral gravísima. Luego nos enteramos que había muerto otro hombre donde estaba la meca del pantalón, en la calle Las Bars, arriba en el edificio. No sabemos muy bien por qué, porque intentamos hablar con la familia, pero la familia no quiso nunca hablar de eso. Pero ese sí que había fallecido. Esa noche, yo estaba de noche, cuando fuimos a la fábrica, decidimos hacer una huelga en protesta y decidimos extenderla. Entonces, cuando llegó el turno de mañana, nos se sumó el turno de tarde y a partir de ahí salimos, toda la empresa por empresa, pero por suerte se sumaban rápidamente. El ABB se sumó, todas las empresas se fueron sumando y se hicieron algunos piquetes, pero yo creo que en aquel momento Sabadell entendió la situación o se entendió porque no hubo grandes piquetes para cerrar empresas, ni los comercios fueron cerrando y se cerró todo. Estando en el pabellón de deporte, llegó la Guardia Civil a desalojarlo. Entonces preguntó, bueno, ¿estos quién son los que llevan esto? Como siempre, ¿no? ¿Quién son los cabecillas aquí? Y recuerdo que salimos otro compañero y yo, Ramírez y yo, salimos y, bueno, ¿usted quiere cargar? Eso está lleno, ahí hay 4.000 personas. Salida solo hay esta. Si ustedes entran ahí y cargan, lo que puede pasar es una masacre. Ahí que nos reventemos uno a otro ahí dentro. Usted verá. Entonces, claro, el tío lo vio claro. Dijo, como entremos ahí, esto va a ser un... Y dice, bueno, pues os doy 2 horas para terminar la asamblea. Y, bueno, en 2 horas o antes la acabamos. La terminamos y también decidimos entonces, oye, esto es una encerrona. La pequeña empresa y los comercios, al 4.º día, ya estaban diciendo que... ¿Cuántos días va a durar, Luis? 4 días. Duró 4 días. Pero claro, al cuarto ya decíamos, bueno, ¿y esto cómo se acaba? Porque esto que estamos pidiendo aquí, porque al final no se sabía muy bien qué se pedía, ¿no? Y digo, no, la huelga no se extendió porque la gente ya empezó claro, Unidad Armética estaba fuerte y a beber, pero y los comercios ya empezaron a decir que 4 días cerrados ya eran muchos días. Vino lo de la detención de los chavales, de los compañeros aquellos, los 7 que estaban de piquete, no sé dónde, pero estaban de piquete. Y ahí empezaron la negociación. Fue tan pacífica también y terminó tan bien que yo creo que la gente recuerda eso como una anécdota, me parece a mí, ¿no? No sabe en el fondo que el alcalde dimitió,
que se declararon libertad con una pluma sin pasar por juzgado, eso no lo saben. Todo eso se consiguió, ¿no? Pero yo creo que la memoria de la gente, lo que ha quedado de la huelga general, es que fue cojonuda, que fue una huelga y de verdad fue, ¿no? Porque fue, o sea, que un pueblo entero se sumara a una huelga sin un piquete, vamos, es que cuando iba a repartir Ostavilla a los comercios ya estaban cerrando, o sea, y entonces yo creo que es lo que ha quedado, ¿eh? Bé, segur que teniu ganes de comentar aquesta entrevista amb el Luis Gallego. Ho fem, si pot ser ràpidament, perquè m'agradaria obrir un següent bloc, més enllà de tot aquest, diguéssim, dies al voltant del 20N, i parlar també una mica de la repressió franquista, però bé, en qualsevol cas, Domingo, sé que tenies ganes de comentar-ho. Sí, porque, bueno, es mi compañero de trabajo, es mi amigo personal, y a una persona que aprecio mucho. Y la verdad es que jugó un papel muy importante él y Emilio Espín, porque trabajaban los dos en el turno de la noche y fueron los que de alguna forma él lo ha explicado, de temas de organizar lo que son los piquetes, que es verdad que tampoco aquello fue otro día por la mañana salir de la unidad médica y por donde ibas pasando la gente se iba sumando, que la bajada a las pistas, aquello parecía una ría de personas. O sea, fue, vamos... Hi ha fotos del Xavi Vinader que ho demostren. Sí. Y sí, hay algo que creo que sí que, bueno, en eso el PSUV dio a conocer el comité local que tenía en Sabadell, en esa misma fecha, en ese mismo marco de lo que fue el tema. ¿Voleu comentar alguna cosa más? No, sí, a mí me ha hecho recordar que yo en ese momento yo hacía de transportista, tenía una furgoneta, duró poco tiempo, pero y además jugamos un papel porque íbamos, o sea, un caso concreto fuimos un piquete no muy grande, unas 7, 8, 9 personas, a parar la Satina, allá en el río, por encima de Castellar. Y paramos, bueno, que no hubo que presionar mucho, la gente estaba concienciada que era, o sea, paraba, lo que ha dicho es verdad, o sea, que la gente, los comercios cerraban y no había que forzar ni nada. En la empresa esta Satina había el jefe de personal, que luego lo había visto en alguna ocasión en el proceso y tal, ese llamó a la Guardia Civil precisamente para que nos detuviera. A mí no me detuvieron, porque yo llevé a la furgoneta y me dijeron: tú tira para arriba y cuando salgamos los coges en el camino. Y así fue, ellos los detuvieron, pero los soltaron. Y en el camino nos encontramos y nos recogimos. De que me acuerdo Juan Mentiras que dice: vamos a escribir un artículo que esto es una tragedia. O sea pero no era tragedia, o sea que fue evidentemente la policía, o sea, fue fuerte, ¿no? Luego ya cuando pasamos, porque primero fuimos al pabellón de deportes y allí no cabíamos. O sea, allí aquello no sé, y es cuando nos mandan a las pistas de atletismo. Y aquello, bueno, fue impresionante, aquello fue lo no visto desde la República. O sea que fue algo tremendo. Yo no viví esta primera, como bien he explicado, estaba Silvia todavía, pero sí que veo que fue una lucha, por lo que me explicaron, muy, muy unida, o sea, la gente combatiendo, luchando para conseguir lo que en realidad queríamos. Pero yo creo que para mí personalmente, y gente que el error no fue por el pacifismo solamente, fue porque de una forma u otra se paró, porque la gente ya no podía continuar con la huelga o lo que fuera, pero creo que los de arriba, ya no la gente de base ni nada, los que luchaban, sino los partidos desde arriba frenaron mucho, porque si no, yo creo que esto, a lo mejor la huelga se hubiera cortado, pero la lucha hubiera seguido, pero allí como si ya se hubiera conseguido algo. Yo personalmente creo que tuvieron culpa mucha gente de arriba, no de la base, sino de arriba, el que la huelga, el que no se consiguieran más cosas, como cuando Franco murió, que dejamos que entrara la dictadura, que esto tiene para largo también, que entrara el rey, perdón, que esto tiene para largo también. A ver, que no...
D'acord. Deixem, si sembla, aquí el tema de la vaga del 76 i aquest bloc més al voltant del 20ena per parlar. A mi m'agradaria tirar una mica enrere i saber com era viure durant el franquisme aquí a la nostra ciutat, tot el tema de la repressió que hi havia, la manca de llibertats, etc. No sé qui ens vol explicar una miqueta o ens podeu posar una mica en context dels que no ho van viure, que només ho hem llegit. Tu mateix, Domingo, si vols. Sí, tira. Bueno, el tema de la convivencia en Sabadell, después de lo que estábamos hablando del tema de la huelga general que se hizo aquí, pues fue una lucha continua. Yo estoy completamente convencido que habrá personas en Sabadell y precisamente también aquí dentro de lo que estamos, de que podamos tener una visión de que a lo mejor no se hizo lo suficiente. Yo creo que se estaba haciendo lo que se podía hacer, creo. Soy una persona que creo que he evolucionado desde que yo tenía 18, 19 años, he evolucionado para intentar de comprender que a veces el radicalismo pues puede ser muy positivo, pero también puede ser contradictorio. Y a mí me parece que hubo gente dentro del movimiento social y político en Sabadell que fue capaz de intentar de equilibrar, porque por una parte dentro de las clases trabajadoras. Y yo creo que jugó también un papel muy importante a los sindicatos. Prioritariamente yo creo que el sindicato de Comisión Obrera y por supuesto la USOT y la UGT. Pero creo que un poco la cabeza la marcaba el sindicato de Comisión Obrera, que era en aquellos momentos, como actualmente, el sindicato mayoritario. Com era però viure durant la dictadura, Pilar? Tu te'n recordes? És joveneta, sí. No sé els pares que t'han explicat. Se'n parlava molt poc. Jo, sí? Els 4 anys anteriors, el mandat passat, vaig ser regidora de Memòria Històrica a Sant Cugat. Per tant, vaig aprendre moltíssimes coses que no se'n parlava, almenys en el meu ambient. Però en moltes famílies que hi havia hagut detinguts, morts, exiliats, etc., tampoc se'n parlava. O sigui, els silencis que hi va haver és, en part, per mi, el que vam viure durant... Era aixecar ampolles, era posar nerviosa la família, que moltes famílies, entre elles, havien viscut doncs, una guerra civil amb postures enfrontades. Per tant, es anava... Ara, personalment, anaves veient i et anaves movent en llocs on anaves veient que això era injust, això altre era injust, que l'escola no podia ser així, que les dones no podíem ser d'aquella altra manera. Recordo la meva mare dir-me sempre, no deixeu, érem 4 filles, no deixeu mai de treballar. A mi em van fer deixar de treballar com a dona, no ho feu mai. És a dir, anava rebent inputs que qui volia els agafava, perquè hi havia gent amb les mateixes condicions que no li impactava. En el meu cas, a mi m'impactava molt totes les injustícies socials que podien haver. Tot i venir d'un món de la burgesia, ho reconec, és la meva realitat, i també dintre d'aquesta gent ens vam rebel·lar absolutament. I a mi, com he dit abans, doncs van haver coses, l'estat de les escolàpies, al muntar una cosa que es va dir a Auxília, que lluitàvem contra les barreres arquitectòniques, ho trobàvem injust. És a dir, moltes coses sumades que feien que no estiguéssim d'acord amb el que s'estava fent en aquells moments. No va ser possible abans, però ja hi havia un caldo de cultiu important. Mireu, jo vaig a les primeres llistes i a casa meva es van assabentar quan em van veure amb un pòster al carrer. És a dir, fixeu-vos si hi havia famílies que no se'n parlava. És a dir, posa la pell de gallina de dir, no es compartia tot això. Ara, a les escolàpies, per exemple, parlàvem en català al pati, cosa que passa ara al revés. Al revés, no? És a dir, que unes monges, va haver la Maria Pau Trainer, que l'heu fet fa poc, i la Sole, que van treure l'uniforme, que van no sé què, que van apostar per una pedagogia més semblant a la de la República, entre cometes, el que podien fer. Ens van fer conscienciar sense parlar. Jo crec que sense parlar anaves empapant.
i després que et anaves trobant amb gent, nosaltres teníem locals llogats, teníem cases particulars que ens reuníem, és a dir, anàvem fent coses i ja dic, jo molts anys vaig ser la més jove d'aquest moviment al qual vaig pertànyer. Ara ja sóc de les més grans, però vinga. I vostè, Sacramento, com recorda aquelles en franquisme? Parlem-ne ara, ja que en aquella època no se'n parlava. Com eren? Bueno, la cuestión de... Después de la muerte de Franco, se plantea, o sea, hay un intento de continuidad del régimen. Eso no le salió como querían, desde luego, los organismos unitarios, a nivel de Cataluña, la Asamblea Democrática, que es la que aglutinaba casi la aplastante mayoría de las organizaciones, tanto democráticas como de izquierda, de Cataluña, la que tenía una gran capacidad, ya lo demostró a nivel de Cataluña, y que se concentraba fundamentalmente en las consignas: libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Eso fue lo fundamental que movilizó a la gente en Cataluña. Aquí empezaron la universidad, o sea, la clase obrera fundamental, sin lugar a dudas. Pero están las universidades, están los intelectuales, están los bufetes de abogados, o sea, se moviliza la sociedad entera. Y evidentemente, o sea, eso, o sea, no sale. Arias Navarro, desde luego, que fue elegido con el visto bueno de Franco como presidente, no le sale bien. Tienen que plantearse un cambio un elemento de repuesto que va a ser Adolfo Suárez. Pero Adolfo Suárez, en esa situación hay muchas reticencias por parte de la oposición democrática, pero también la hay por parte de la gente más conservadora o más no evolucionista de régimen, ¿no? Y aquí es donde viene ya el problema. Viene un segundo problema, que es la cuestión de Suárez. Con la cuestión de Suárez ya la lucha se plantea desde otro ámbito, porque claro, desde un franquismo inmovilista la lucha era mucho más fácil, inclusive la cuestión de la ruptura democrática, que se llamaba ETA, cosa que también no se sabía muy bien lo que era, porque la gente, cada uno tenía un concepto de ruptura democrática. Eso tampoco no duró mucho, porque cuando Adolfo Suárez consigue ya la iniciativa ETA, y empieza a pactar con sectores de la oposición, no con todas, sino con sectores, se ve que hay una expectativa, al menos así lo planteaba, de que hubiese algunos cambios de verdad, es decir, un franquismo ya no tan encallado, sino que iba más adelante. Eso se hacía más difícil. Ya se hacía mucho más difícil la cuestión de la ruptura democrática. No quiere decir que no fuera justa, que lo podía hacer. Lo que pasa es que también aquí sí que habíamos, dentro de ese concepto, las diferentes organizaciones interpretaban o entendían eso de diferente manera. Yo he hablado en alguna ocasión con alguna gente de aquí de Sabadell y dice, joder, aquí sí que hicimos una gran ruptura democrática en Sabadell. Vamos, hombre, por favor, aquí no hubo ruptura democrática de nada. Aquí siguió el ayuntamiento hasta que los echamos a Burrú, aquí siguió las fuerzas represivas, aquí siguió los jueces, aquí siguió todo. O sea, aquí no cambió esencialmente. Eso viene bastante después, que eso entraremos en su momento. Sí. Pero la idea que tienen, esta sí que no la cargamos. La cuestión de Arias Navarro, el carnicero de Málaga, ese sí que la tiramos. La oposición tuvo la suficiente capacidad para decir no. Ahí no, se tuvieron que inventar otra. Eso, evidentemente, con el Juan Carlos de Borbón, el míster, que fue también el que lo eligió. O sea, entonces se pusieron la pieza de recambio, que fue Suárez. Bueno, eso después. Veig que aquí la lluita contra l'autoritat la mantenen intacta, perquè intento que em parlin de l'època del franquisme aquí a Sabadell i no me'n surto, no me'n surto. Però bé, fem la PAC i a veure si pot explicar una miqueta com es vivia aquí a Sabadell durant aquells anys previs a la mort del dictador. ¿Quién era el ambiente? Yo personalmente tuve muchas contradicciones con la política, digamos, de compañeros, como bien ha dicho, de otros partidos y tal, porque de una forma u otra se aceptó mucho y se dio paso a que
a que esto no cambiara también, porque ellos seguían, eran las mismas leyes, todo igual, no cambió nada. Para mí, democracia no hubo, una democracia como se suele decir que hubo, mentira, para mí personalmente, no para mí, en general, porque la prueba está que se ha demostrado de que siguió las detenciones, después de la muerte de Franco, se cargaron a mucha más gente, gente que están todavía en las cunetas enterrados, que no han dicho, cosas que se hicieron y que ahí están calladas. ¿Por qué? Porque los partidos no supieron en ese momento radicalizar y decir no queremos esta monarquía, no queremos. Entró Suárez, hicieron el pacto de la Moncloa, y luego nombraron al rey y ahí ya hubo como si hubiera sido un cambio. Pero si así hubiera sido, no hubiéramos llegado donde llegamos, que se aprovecharon toda la extrema derecha, como ahora quieren apoderarse precisamente de que las luchas nuestras, cuando en la última vez que fuimos a un instituto y al barrio de Campo Amor, porque el Bosch estaba allí con una paradeta y vamos, que están cogiendo poder, que están intentando subir entre Vox, Alianza Catalana y PP, son unas fuerzas de extrema derecha represiva, y todo lo que se luchó y luchamos por conseguir que en realidad cambiara la situación, no se ha conseguido porque la prueba está en que aún esta gente a los jóvenes sobre todo, nos los están engañando, también los medios de comunicación. Parlem al final de la tertúlia sobre l'actualitat i a veure què en penseu vosaltres. Paqui, no sé si tu, Pilar, volies dir alguna cosa? Mira, no sé exactament on encaixa, però no vull deixar de dir que vaig participar en una acció que no se n'ha parlat, que va ser la Torre de l'Aigua, un dia de la salut, el 76. Uns quants, érem 5, vam aconseguir desplegar unes pancartes que es veien des de tot Sabadell, que una posava llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i la senyera. I això ho vam fer així, sense parlar gairebé. I això va ser un acte que no l'he vist recollit jo a la premsa, i va ser, aquí ens hi jugàvem moltes coses. Després també una altra cosa que va participar, a part evidentment de la vaga general, que va ser impactantíssima, també pels estudiants, perquè vam anar i allò, deies, això no ho he viscut mai, això va en sèrio, no? Veies la participació de molts sabadellencs a la Marxa de la Llibertat, a columnes diferents. En el meu cas vaig participar molt a la que va anar a l'Escala, que vam fer unes gallines, vam dormir en García Farga, i a la del Vendrell. Van ser dos que vaig participar molt. Allà tot era, com has dit tu, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Bueno, ja ho sé que no és el que vam viure al franquisme, però clar, potser ens pesa més, Pere, i això es veu, que el postfranquisme, no? I la lluita que ja ens vam atrevir a fer amb la cara descoberta. Va, doncs parlarem d'aquest tema, que sí que Ràdio Sabadell va fer fa 2 anys, el Pau Duran, excompany de la casa, un reportatge sobre el Servei d'Informació i Policia Militar aquí a Sabadell, i tenim alguns talls per veure com era viure en l'època de la dictadura, amb aquest servei d'informació del règim, i un dels testimonis amb qui va parlar és amb el Jordi Roca, que ens explicava això. Vaig ser empresonat l'any 59-60 i em varen fer un consell de guerra sumaríssim, perquè es creia que a casa meva hi havia una estafeta. Ells partien de la base que a casa meva era una estafeta on es rebien diners de l'estranger per financiar el PSUC. El temps que em van condemnar va ser a 1 any. En aquells moments, si la meva dona hi hagués col·laborat, jo avui no estaria sentat aquí.
I també vam parlar amb Josep Antoni Pozo, historiador que ha reunit, de fet, tots els consells sumaríssims que hi va haver-hi cap a sabadellencs, i ell ens parlava de la figura del delator. Era considerat un acte patriòtic denunciar una persona desafecta, no? I a vegades era per encàrrec. És a dir, tenim detingut a tal persona en la comissaria. Aquesta persona tenim alguna dada que confirmi que tal, i aleshores s'elaborava la fitxa d'aquesta persona en funció de la informació que li podia arribar a l'informat, al que informava, vaja. Hi havia gent que tenia motius ideològics, però també personals, perquè s'havia vist agraviat o perquè havien detingut a un familiar seu. Una de les causes que van motivar a molts empresaris, diguem-ne, a incloure a determinats treballadors a les llistes negres va ser la seva participació en aquests comitès de control obrer que es van constituir gairebé totes les empreses. Hi havia tal número d'acomiadaments, no? De represaliats laborals, que fins i tot l'autoritat militar d'ocupació va haver de fer un ban en el que explicava que no es podia, diguem-ne, acomiadar un obrer així com així. Aquí a la taula, la Paqui ens ha explicat el seu testimoni de quan va ser empresonada. La resta, heu estat a la presó? Heu estat empresonats, perseguits, acomiadats? A ver, yo he sido detenido 2 veces, pero yo no he entrado en ningún momento en la cárcel. No sé si es que he tenido suerte o he sabido escaparme del tema. Yo recuerdo una anécdota. Trabajaba en el turno de la noche en Llorens y Torras, y había un señor que era bastante de derecha, y yo solía ir al sindicato vertical y explicar un poco lo que se había hablado en las asambleas que se hacían, porque ya, aunque estaba el sindicato vertical, pero había la junta me acuerdo exactamente del metal, la junta del metal, y se iba planteando las cosas. Y yo venía y lo explicaba, y este señor, pues, no se le ocurre otra cosa que llamar al cuartel de la Guardia Civil y presentarse una pareja de la Guardia Civil en la empresa a la 1 de la mañana, y menos más que el hermano, que era el encargado, pues cuando vino la Guardia Civil, pues le digo, no hagan caso ustedes a mi hermano, que mi hermano no está bien de la cabeza. Entre otras cosas era verdad que no estaba bien de la cabeza. Però bueno, tuve esa suerte i me pude escapar por ahí. Jo me'n vaig salvar per sort, perquè una cosina meva amb la que anàvem contínuament a tot va ser detinguda per Isabel per repartir octavetes, llibertat, amnisties, tot d'autonomia, i ella va estar a la presó i molt maltractada. Les preses polítiques, com has dit tu abans, van ser molt maltractades, molt pitjor que la resta de preses, que no vull maltracte per ningú, però vull dir que les polítiques, que moltes persones estaven portades per monges, i va ser a patades, La Trinita, i van sortir per l'amnistia. Exactamente. Bueno, claro, muchas sí, otras no, porque una de las compañías, después de 50 años, he coincidido en Vía Layetana con gente que había estado conmigo detenida con 17, 18 años. Algunas de ellas tuvieron 30 días en la Vía Layetana, interrogándolas, torturas, palitas, unas torturas exageradas. Y luego en la prisión estuvieron 3 años detenidas. O sea, que quiero decirte que no era de paso, no. Yo, por ejemplo, salí antes porque estaba embarazada y eso, y porque hubo el juicio, luego entraría, pero como yo ya me escapé, no entré porque no quería tener mi hija en la cárcel, ni mucho menos. Aparte de que, ya la tiré los 5 o 6 años en el Lisilio, 4 o 5 años en el Lisilio, en Francia, y cuando volví yo seguí luchando. Para mí no se acabó la lucha. Por eso es lo que estaba diciendo, que no murió el franquismo, que no se consiguieron. Sí, porque ya la libertad de expresión un poco cambió, eso es verdad. Cuando Franco no podíamos hablar, había mucha represión, por nada te detenían, porque nosotros estábamos tirando tabetas y haciendo unas pintadas para el 1 de mayo, cuando yo fui detenida en Canrul, que a una compañera, a la Carmen Prado, le tiró uno de los secretas que venía en taxi, se liaron a tiros, y un tiro le cayó en la pierna, le dieron en la pierna, y le atravesó la pierna, que estuvo ingresada. Eso es
Carmen Prado, que ya lo sabéis. O sea, que quiero decir que la represión era fuerte. Después de morir Franco, el cambio que hubo fue un poco más, entre cometas, de poder hablar, digamos, y poder reunirte, que en la clandestinidad no se podía hacer y tal. Pero luego, otra vez, ¿qué conseguimos? Porque luego otra vez volvieron con todas las... Cuando había una movida, volvían a detener gente. Si hubiera habido, de verdad, libertad de expresión, hubiera habido democracia y tal, la gente no luchando no hubiera sido detenida si todas las fuerzas hubieran salido en defender precisamente esa lucha. M'agradaria... diga, Sacramento, sí. Yo en Sabadell no había sido detenido, había sido golpeado, pero detenido no. Detenido me detuvieron en Barcelona por la manifestación de la paz, por llevar una bandera republicana, cuando ya estaba legalizada. La bandera republicana ya estaba legalizada. Íbamos mi mujer y yo con ella, y ella fue a otro sitio, y yo me llama el policía, sería para quitarme, y le dije que ni hablar. Bueno, no pasó mucho cuando vienen los que iba volando. Iba volando, me llevaron a la carretera de San, que había una comisaría, no sé si sigue estando, y todos los que llevábamos banderas republicanas aquel día fueron pasando por allí. Nos llevaron a Gobernación y bueno, nos tomaron declaración. Lógicamente yo dije que era mentira, que no lo había visto, como todos dirían otras cosas, y nos echaron, o sea que fuerte. Hay una cosa. Yo en aquel momento estaba en el campo radical o ultraizquierda, y veíamos las cosas desde otro punto de vista también, pero viendo desde la perspectiva de hoy, estábamos capacitados, había la suficiente fuerza para conseguir la ruptura democrática, al menos como yo la entiendo y como la entendíamos, como el desmantelamiento del Poder Judicial, Y ahí sigue el Poder Judicial. Pedir responsabilidades de las ejecuciones de los crímenes cometidos, y mucho más, ¿no? O sea, la cuestión. Yo digo que no. Digo porque además hay una cosa, hay que tener en cuenta también, cuando llega se aprueba la ley la ley política de Adolfo Suárez, que aquella se ve es cuando lo que he dicho antes, aquí las posiciones se... O sea, Suárez ya gana una parte buena, importante, divide a la oposición. Entonces, al dividir a la oposición, o sea, aquellos planteamientos van quedando totalmente atrasados. Lo que había dicho antes de ruptura democrática se pasa a ruptura pactada, se olvida lo de ruptura, se pasa al pactada. Ahora, resulta de que es que las fuerzas minoritarias, nosotros éramos una de bastante minoritaria en aquel momento, que era el Movimiento Comunista de Cataluña, en el caso de Cataluña, y además con pocos años de vida aquí. O sea, hoy desde luego veo que desde luego es que poco se podía haber leído, a lo mejor un poquito más, pero poco, no se daban las condiciones. El referéndum lo probó también. Un referéndum que participa el 77,2% de la población. Y el 90 y tanto por ciento, me parece, si me equivoco, me corregí, da el sí a la reforma de Suárez. Quiere decir que la cosa la teníamos. Algo cambia, evidentemente algo cambia, pero no hemos llegado aún a la democracia, aún falta, porque en todo ese proceso hay todas las bandas fascistas que asesinan, que machacan, que se oponen también, que están en contra del proceso de reforma de Suárez. O sea, hay diferentes intentos de golpe también. Lo que pasa es que esos intentos de golpe no los reprimieron, sino que parece que los premiaban, como por ejemplo, mira, yo recuerdo por ejemplo una cosa, uno de los policías, bueno, varios, entre ellos Villa el Niño y otros muchos, siguieron en su sitio como nada, pero siguieron también luego con Felipe González, claro, que es el caso, y dándoles medallas. O sea que bueno, quiere decir, ahora, teníamos la fuerza, la capacidad. Yo creo que visto desde hoy a tanto no llegaba. Bueno, al hilo de lo que dice Sacramento, yo creo que las organizaciones políticas y sindicales en aquellos momentos
yo creo que tampoco hay que despreciar la capacidad de situarse en el marco donde estábamos, de lo que se estaba viviendo. Pues claro, si llegamos a la conclusión individualmente de que yo tengo la verdad absoluta y los demás no tienen ninguna verdad, pues no es verdad, eso es un error. Pues claro, la derecha estaba y el franquismo estaba con muchísima fuerza. Yo creo que hubo habilidades para intentar de hacer las cosas lo mejor posible. O sea, yo he explicado antes que yo trabajaba en la unidad hermética y que era una universidad obrera. Pero yo me he cansado de escuchar a compañeros y compañeras, con todos los respetos del mundo, pues llamarme a mí pues revisionista, cuando, hombre, yo tengo la sensación de que todo el que me conoce sabe que soy una persona activista, una persona que ha estado 14 años de responsable de organización en el Valle Occidental, en el metal, con la cultura, con los estudios que yo tengo, que no son ninguno, porque yo me salí de la escuela con 9 años, pues yo creo que aportaba lo que yo podía en aquellos momentos. Y a mí me parece que a lo mejor si hubiésemos sido más decididos, pues seguramente que las personas que tenían responsabilidades hubieran sido cómplices de que hubiese habido, aparte de la cantidad de muertos que se hizo en esa transición, muchos más muertos. Entonces, como había gente que tenía mucha experiencia por lo que había pasado y por lo que estaba pasando, pues yo creo que de alguna forma es verdad. No podemos estar contentos de cómo se hizo esa transición, pero algunas personas tuvieron cabeza. Modèlica no fue. Claro. Voleu obrir un nou bloc, que és el de la lluita antifranquista, que vosaltres veu protagonitzar. Primer de tot, m'agradaria saber com us veu polititzar. Tu, més o menys, Pilar, ens has explicat una mica a l'escola, no? A través una mica dels companys de classe. Jo vaig començar acostant-me al socialisme i, en part, el més lògic ha sigut que hagués sigut el PSUC. Això és perquè les joventuts comunistes de Catalunya, també les de l'MCC, que en coneixia a moltes hi participàvem, m'havia anat al darrere. Però jo tenia un punt, amb companys també, un punt d'autogestió. I allò de consignes i coses d'aquestes no ens acabava d'agradar. Ens agradava, aquest moviment que jo movia en aquell moment, eren partidaris de l'autogestió de la gent, el model Iugoslàvia ens podia, etc, i no veiem clar, tot i que la meva admiració pels companys del PSUC, la Joventut Comunista, va ser molt gran, i també de l'MCC, que van ser una colla de joves que es movien, però treballàvem tots junts. Ara jo, és el meu cas particular, no m'he mogut del meu guió, con sus claros i sus sombres, en moments de tots que hem passat. Jo, per exemple, al referèndum demanava l'abstenció i vaig fer pintades per... Ara potser no sé si em brutaria, però sí, havíem de fer pintades i per l'abstenció. Ni sí ni no, recordo perfectament, i als llocs on les vam fer, ni sí ni no, abstenció. És a dir, estàvem més per la ruptura que no pas per la reforma. Segurament tens molta raó i s'havia de fer la reforma, i ara no ens hem de fer l'araquiri. A mi el que em dol més és no haver tancat ferides antigues que no s'han tancat al conjunt de l'estat espanyol, de la guerra i tal, i del franquisme. Segurament els nostres dirigents pensants, perquè jo em considero molt petita, doncs van entendre que s'havia d'arribar a consensos i que era millor arribar a maneres més suaus, perquè l'impacte del franquisme havia sigut molt fort i havia calat. I això, l'article, que sí que és de l'Andreu Claret d'aquest matí, us el recomano, perquè ens ve dir això, no estàvem preparats, no hi havia una majoria per la ruptura, no hi havia una majoria. Ara bé, s'han fet coses bé i malament, segur. Qui no fa no s'equivoca, qui fa s'equivoca. Tu, Paqui, ¿cómo te vas a polititzar? ¿Cómo arribas a militar? Yo tenía 14 años cuando vine a Sabadell y a los 16 ya me empecé a incorporarme con grupo. Primero entré a través de la iglesia, con gente que conocía a través de la iglesia, la JOT se llamaba. Y bueno, y allí conocí al Valdivieso, al Diego, bueno, mucha gente de compañeros. Y yo
pues ya me incorporé a la lucha. Desde ahí todo lo que se hacía de manifestaciones, de reivindicaciones, porque entonces nos movíamos clandestinamente, porque no podías hacer las cosas legales, y a los 17 años entré en la juventud del PCML, y luego al PCML con 18 ya me tuve que casar por independizarme un poco, por no hacerles a mis padres estar pendiente, porque yo volvía de concentraciones y sitios de lucha, y volvía tardísimo, y por no hacerles patir el patiment de decir te espero, me casé. Tenía 18 años y me casé. Como ya tenía la vivienda también, mi marido era también sin padres, pues madres, mejor dicho, el padre murió después, que al padre lo detuvieron, fueron a buscarlo a casa a él y se llevaron a su padre, que luego fue cuando me detuvieron a mí también a raíz de eso. Total, que la lucha yo la tengo grabada desde siempre, porque ya en Asturias incluso me acuerdo cuando las minas, mi padre trabajaba en las minas en el 62, fue uno de los dirigentes de llevar la huelga hasta el final, ayudar a los mineros hasta el final. O sea, que he mamado esa, por así decirlo, he tenido un bagatge familiar, sí, ¿no? Una tradició. Exactamente, he tenido la historia yo la he vivido porque en mi casa siempre mi padre escuchaba la Pirenaica y nosotras éramos chiquitillas y nos poníamos alrededor de escuchar también, algunas, no las todas, porque somos 6 hermanas, ¿no? Pero bueno, de 6, 3 éramos así. Hemos salido 3 y 3. 3 y 3. ¿Tu Sacramento? Com arribes a ser comunista? Bueno, explica'ns-ho. Bueno, yo creo que las personas llevamos algunos genes ya de rebeldía. Nosotros éramos 7 de familia, 7 hermanos, 5 varones y 2 mujeres, 2 nenas. Y yo estábamos en los cortijos, yo guardando animales, y yo allí me rebelaba con las dueñas por el tipo de comida que me daban, por la manera de tratar, o sea, me rebelaba. Inclusive una vez de un cortijo que se llama Bajo de Mochila, que ya no está, me fui acá al pueblo y yo formé con los cerdos, el que tenía uno tal, lo junté, la dula que se llamaba, me pagaban y a los pocos días va mi padre y el negocio me lo tiró por alto. O sea que... Y luego además, poco antes de yo venir aquí a Cataluña, que vine en el 61, con 14 años recién cumplido, a Torremeu, había habido ya en el pueblo una caída de la gente muy conocida del Partido Comunista. O sea, gente conocida al nuestro porque era un pueblo pequeño y eso nos conocíamos todos. Y aquello era un poco como la referencia de lo que eran los jornaleros, de lo que era la gente de las movidas y la gente en la cual había que mirarse. Y más valiente en aquella época. Y nuestros amigos, pues mis amigos íntimos, que no eran muchos, pues entonces ya hablábamos pues de la Unión Soviética, éramos comunistas, ¿no? Ya, el domingo conocí luego a 2 de ellos, que pasaron al PSUV, los metí yo, los organicé yo. Pero yo, o sea, cuando llego a Torremeu, me acerco al centro cultural. Y bueno, expliqué, no sé si lo he explicado antes, que estaba... a mí la idea de organizarme viene de la audaz, porque tenía un primo hermano que ya murió, que vino aquí a Sabadell, y en la audaz él conoce a las que, porque sus amigos del pueblo eran del Partido Comunista, lo que pasa es que él no entró nunca, tenía razones porque tuvo represalias y tal, o sea, por la familia y tal. Y uno de aquel cortijo viene también, el hermano del encargado, que había sido teniente en la guerra, en la República, que ahí escuchábamos la Pirenaica, y hablando, pues mi primo le hablaba de mí. Yo era muy jovencito, 17 años, entre 17 y 18 más o menos. Total, que le llega a plantear de entrar al Partido Comunista, porque aquí en el caso de Cataluña era el PSOE. Yo, bueno, pues sí, él luego se tiró para atrás. Él era más grande y ya pensaba más, pensó más. Y pensé, pero justamente yo entré en el PSOE cuando había habido una escisión del PSOE, tuvo bastantes escisiones, tuvo los claudinistas,
tuvo lo que sería luego el PCML, que aquí viene a Sabadell, viene la Chispa, que viene de la Iskra soviética, y caen todos. En Torremeo caen todos. Queda solamente uno, Antonio Sánchez Vera, que es de mi pueblo. Cuando digo mi pueblo, de origen, porque mi pueblo es Sabadell. Sí. Ya hace muchos años que mi pueblo es Sabadell, pero no, las raíces las tiene uno y no las pierde, ni además lo pretendo. Entonces entró, pero bueno, entonces viene cuando hay la riada, ese Antonio Sánchez Vera trabajaba con mi padre en el río. Y mi padre estuvo enfermo muy poco, y vino a traerle la semanada que se cobraba antes por semana. Y a mí me oyó hablar. Claro, entonces si ante el franquismo se hablaba un poquito, dice, este ya es de la banda izquierda y tal. Sí. Y mandó a otros desde el pueblo, uno primo hermano de mi padre, que había sido de los niños de la noche en la guerra, es decir, guerrillero, para hacer sabotaje al bando fascista, Juan Ramón Aguilar Martínez. Vienen, y bueno, yo era carrillista entonces, pero sin conocimiento. Me hablaron de Carrillo, bueno, me trajeron un librito de las adulteraciones del equipo de Carrillo, hecho por un tal Peña, Lorenzo Peña, que era que luego lo conocí en Ginebra. Sí. Bueno, total, del barri era aquest. Total, que me convence y paso al PCML. Sí. Mi experiencia fue de lo más negativo. Vamos, no se la deseo a nadie. Y de ahí, yo entré en contradicciones con el PCML, rompemos, y entonces nos planteamos un grupo, conocer la política del PT y del MC. Y nos quedamos en el MC, en el movimiento comunista. Aquí, per al·lusions, no sé si vols dir alguna cosa sobre el PSML. Però no cal, si no cal que entrem en aquests debats. No, exactamente, no cal. Yo era de los traidores, pero yo era uno de los traidores. No cal, porque el PCML tuvo sus cosas negativas, pero también tuvo sus cosas positivas. Yo después de venir del exilio, ya el PCML desapareció, pero desapareció por muchas historias que sabemos, y por muchas infiltraciones que hubieron dentro de gente, pues de todo. Yo qué sé, los partidos siempre tienen lo bueno y lo malo. Santiago Carrillo le decíamos revisionista, no a la base, pero a él sí, porque él hizo un pacto que él estuvo luchando. Yo lo conocí personalmente en París, a Santiago Carrillo, y a la Pasionaria, que no tengo el mismo sentido de decir de la Pasionaria como Santiago Carrillo. Santiago Carrillo en la mejor universidad, su hijo, una casa, una mansión, yo qué sé, y yo, claro, sabía que no es como Santiago Carrillo, como muchos dirigentes han tenido posición de vivir bien, cómodamente y tal, y bueno, y luego el revisionismo viene por eso precisamente, por el pacto que hizo con Felipe González, con Suárez, con toda la historia de, bueno, entre otras cosas. Ja lo sé que... Acabant la ronda, Domingo, i vostè com acaba sent sindicalista lo y no un treballador tranquil? Lo mío ha sido muy fácil. Yo tenía mi profesor, el Sacre, ¿no? Sacramento Aguilar Marto. Entonces, mucho orgullo, Lo que pasa es que fue de los que pasó. El reclutador. Lo que pasa es que yo soy de los que pasó con mis amigos del pueblo también. Yo soy una persona muy inquieta y como se suele decir en Andalucía, de culillo de mal asiento. O sea, yo he participado en la creación de comisiones obreras, yo he participado en la ruptura del PSOE en el año 81, yo soy cofundador del PCC, el Partido Comunista de Cataluña, yo soy cofundador también de Izquierda Unida y Alternativa aquí en Cataluña, y por lo tanto mi historia a nivel de mi tela marinera. ¿Y hay cosas muy positivas? Claro que sí. ¿Hay cosas negativas? Claro que sí. O sea, yo he tenido dirigentes que me han defraudado, pero yo he conocido a gente maravillosa, gente responsable, gente con una capacidad enorme. Y por eso yo, pues a veces cuando pienso... Hay un tema que antes quería decirlo con Sacramento. Nosotros leíamos a la Marta Heineken, los panfletos aquellos que se hacían, y los leíamos los dos, y los leíamos a veces con alguna compañera que nos íbamos ahí cerca de Barcelona en el tren.
no me acuerdo, en las plantas. Fundamentales del Pólice. Exacto, el Pólice. Y como yo entonces podía leer mejor que él, a partir de toda su militancia, lo hace mejor que yo. Y es capaz de hablar mejor que yo. O sea, yo tengo una anécdota también del Centro Cultural de Torre Romeo. En una campaña electoral, pues veo unos carteles que pone intervendrá el Sacramento Aguilar. Digo, hostia, mi amigo, voy a verlo y me quedé pasmado. Me quedé pasmado porque digo, este no es mi Sacramento. A este me lo han cambiado, pero me lo han cambiado en positivo. O sea, yo tengo muchísimas anécdotas muy positivas de cómo he estado yo en la militancia, y hay algo que siempre me gustaría decir. Yo en el año 67 también fui detenido al cabo de los 15 o 20 días de lo que pasó allí. Yo perdí la cartera allí y vino la Guardia Civil en busca mía. Lo puedo explicar, pero engañé a mi mujer, que es mi mujer hoy, entonces era mi novia. Ella tenía 15 años y yo tenía 18. Le dije que íbamos a una romería desde San Julián para acá, y fue cuando hubo el choque de trenes entre en lo que ahora es la Gran Vía, que era la vía del tren. Y a partir de ahí ella se quería meter en la iglesia y yo le digo, no, eso es una ratonera. Por eso digo que de alguna manera yo en mi militancia he tenido unas intuiciones que me han salvado de algunas cosas, y en esta no me salvé yo, me salvó mi cuñado, que tenía una relación con algún elemento del cuartel de la Guàrdia Civil de Sabadell. No, dos coses que m'ha fet gràcia. L'Església va fer un paper fonamental per ajudar a fer els partits a la clandestinitat. Altra cosa és que després hi ha gent que amb l'Església no volem saber res, Això no té res a veure, però en aquells moments va jugar un paper important. Mossèn Daura de Terrassa, aquí a Sabadell, va jugar moltíssim. I l'altra cosa em fa gràcia perquè quan jo anava a la Marxa a la Llibertat a l'Escala, al tren anàvem llegint trossets de conceptos fundamentals del materialismo histórico, els anàvem comentant. Per tant, era un llibre, i el libro rojo de Mao també era un dels si aconseguies, no? Aún lo tengo yo. A veure, tots plegats, venim d'on venim i fóssim. Una rama, de la misma rama. I vam juntar, no? I vam fer possible això, els diferents partits. Avui estem fent aquest programa especial amb motiu dels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, un dictador que, per cert, va visitar la ciutat en diverses ocasions, sobretot arran de les riuades del 62. L'Helena Molist ha anat a l'Arxiu Històric per recuperar algunes d'aquelles imatges. Franco va visitar Sabadell 4 vegades al llarg de la seva vida. Nosaltres hem anat fins a l'Arxiu Municipal de Sabadell per saber com van ser les visites i què se'n conserva. El 42, és evident, feia poc que havia guanyat la guerra, i el que feia va ser una campanya, diguem-ne, publicitària, per donar-se, per rebre tots els honors i totes les benediccions de tota la població, tant els que volien veure'l com els que no volien veure'l, perquè tothom era obligat a sortir al carrer i assistir a les seves cerimònies, com la missa, l'assistència a l'Ajuntament, la visita d'empreses de la ciutat, després doncs, totes les desfilades que es van fer a la Creu Alta, al camp de futbol. Tota una preparació molt emulant les grans desfilades feixistes del feixisme italià, perquè el model era aquest, i això també li va servir a l'alcalde Marcet per consolidar la seva alcaldia. El 1947 perquè es preparava el referèndum sobre la successió del règim, de la representativitat del règim. Es va fer un referèndum perquè la gent pogués votar el retorn de la monarquia, però que el refermava amb ell com a generalíssimo supremo de los ejércitos mentre visqués, pràcticament, no? I com així va ser. Pretenia un bany de masses, però no li va sortir massa bé, i sembla que no va sortir gaire content en aquesta ocasió. Així com el 42 va ser molt esclatant la seva visita, el 47 va ser una mica més modesta.
I va tornar el 1963, doncs quan ja hi havia hagut un procés de recuperació més que de les famílies, que a hores d'ara encara n'hi ha moltes que busquen les seves persones perdudes del teixit empresarial, i va venir per rebre els honors, els llorers d'haver complert la seva paraula, com així resaven totes unes pancartes que es van penjar a la fàbrica Grau, és complidor tu palabra o una cosa. De totes aquestes visites, com que la gent no podia fer fotos lliurement, sinó que hi havia uns fotògrafs que estaven designats a aquest efecte, doncs en Pérez de Rozas, en Rangolí, etc. Les fotografies que tenim són bones perquè les van fer professionals, no són fotografies d'aficionats. Totes aquestes compareixences doncs, estan revestides d'una gran pompa, no? El Franco sempre arriba precedit doncs, d'unes motocicletes doncs, que obren pas, després amb uns cotxes d'aquests de tipus americà, diguem-ne, tipus Plymouth, tipus Cadillac, Doncs a veure, anirem un últim bloc que el Domingo ja me l'estava reclamant, que és sobre el jovent, i sé que la resta també en teniu ganes de parlar-ne. Us dono algunes dades, una mica per obrir el debat, que segons un sondeig d'opinió de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials del mes de febrer passat, un 80% dels catalans donen suport a la democràcia com a sistema polític, però entre els homes de 18 a 24 aquesta xifra baixa fins al 61%. I fins i tot hi ha un 16% que prefereix un sistema autoritari. I segons l'últim baròmetre del CIS, gairebé el 30% dels homes joves i dels majors de 55 anys pensen que els anys de la dictadura van ser bons. Com és possible que 50 anys després, quan preguntem a la gent, tinguem aquestes respostes? Qui vol començar? Vinga, Domingo. Cap problema. A ver, a mí es uno de los temas que más me preocupan. Y digo es uno de los temas que más me preocupan porque la gente que tiene por encima de 50 años, o tenemos por encima de los 50 años, hemos vivido lo que ha sido el franquismo, pero la gente joven no lo ha vivido. Entonces yo creo que hay una laguna entre la gente que tenemos más de 50 años y la gente joven hoy. Y a lo mejor no hemos sido capaces, antes de llegar aquí hablábamos con Sacramento, y a mí hay algo que me ha estado preocupando en los últimos tiempos, cuando digo los últimos tiempos, de 10 años o 15 años para acá. Y es de que algo hemos hecho mal, nuestra generación, pero sobre todo los que han gobernado este país en los últimos, ya no diría en los últimos años, sino precisamente desde el año 76, 77, 79 para acá. ¿Por qué? Porque a mí me parece que no es posible que, por ejemplo, pasando el Ebro, dicen, en Cataluña se adoctrina a los jóvenes, se adoctrina a la gente. Eso no es verdad, eso es una mentira. Pero nosotros hemos cometido un error. No hay que adoctrinar a nadie, pero sí hay que explicarle las cosas, y sobre todo a los jóvenes. Yo me encuentro con mi propia familia, con mis propios nietos, pues que, bueno, yo les he explicado pues todo lo que ha sido mi vida, y ellos son conscientes de lo que es el franquismo, y a veces me suenan cosas un poquito raras, y yo me siento con ellos y intento de decirles que yo no quiero que ellos sean como yo, pero sí que sean ellos, y que ellos piensen por sí mismos, pero no que se dejen llevar por lo que hoy está pasando. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que desde el gobierno del 82 de Felipe González hasta hoy, todos los que han estado mandando y gobernando en este país, digo todos, no dejo a nadie, no han sido capaces de que en los institutos, como mínimo, ya no digo en la primaria, pero sí en los institutos, se tenía que haber explicado lo que ha sido el franquismo, porque fíjate qué coincidencia que hemos tenido un montón de tiempo que se ha pasado un túpido velo por encima, y hoy actualmente ya llevamos un tiempo que se intenta explicar, pero el mar ya está hecho. La gente joven ya hay ese 20 o ese 20 y tantos % que está enganchado en eso. Y eso no podemos culpar al franquismo. Nos tenemos que culpar nosotros. Si ya no hicimos bien según qué cosas antes, ahora lo hemos hecho bastante peor. No es posible que con miles de personas que todavía están en las cunetas,
la gente joven no se le haya explicado eso. Y yo tengo la sensación de que, bueno, eso tenía que haber estado en los libros de texto. Estoy completamente seguro que en Alemania y en otros países, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los campos de concentración, se han preocupado de explicarle a la gente joven eso. En España no se ha hecho. Y eso es un error que vamos a pagar si no somos capaces de espabilarnos. Y la izquierda se deja de tonterías. Y cuando digo se deja de tonterías, se deja de que quién es más revolucionario y quién es menos revolucionario. Y se hace la unidad de la izquierda, o completamente la gente joven lo va a pasar mucho peor que a nosotros. Y a mí eso es lo que más me duele de lo que está pasando actualmente. Pilar? Sí, bé, jo crec que és un fenomen no exclusivament local, Alemanya inclosa, tot i que reciten, que els nanos saben les cançons, hi ha un record. Aquí segurament en més, perquè no hem fet net, ni hem parlat. S'ha callat a les escoles, s'ha callat als instituts, etc. Però hi ha hagut molt soroll polític. Jo vaig viure a Madrid l'època de... perquè el meu marit va col·laborar amb el govern de Felipe González i l'última època de Vaya Senyor González va ser horrorosa i em recorda una mica a la d'ara. Fa pocs dies vaig estar al Senat 2 dies i, bueno, allò és vergonyós, el que respira. Clar, si tu veus que això és un sistema democràtic i no has viscut una altra cosa, dius, però què és això? Si això és un galliner, això què és? La gent insultant-se, la gent... Vull dir, horrorós. Ara bé, jo crec, sempre dic que vam fer malament la nostra generació, amb totes les bones intencions, perquè jo crec que aquí tots, els que estem aquí, vam lluitar amb totes les millors intencions per fer una Catalunya millor, una Espanya millor, a totes i un país democràtic. Però potser no hem sapigut mantenir, cuidar la democràcia, i sobretot que ningú garantitza que les coses hagin de ser sempre cap a anar millor. Millor en el sentit que jo ho entenc, Hi ha altra gent que millor pot entendre, doncs ens carreguem la llei de l'avortament. Jo crec que hi ha hagut els matrimonis homosexuals, etc. Anem enrere perquè això, amb un plis-plas hi podem anar. Però és un fenomen mundial, fixeu-vos, els dirigents que tenim també. Però les xarxes socials, tot plegat, és una suma de coses, però no podem dir que només sigui d'aquí. I a mi em preocupa, tots a les ciutats hem fet, com aquí a Sabadell també, homenatge amb les llambordes Stolperstein, el moviment nazi, etc. Hem recordat, però hem cuidat potser poc la democràcia i no s'hauria de permetre segons quines actituds amb l'estat democràtic. A mi se'm posa la pell de gallina, però em dona una alerta. Compte, que no hi ha una cosa que pugui aguantar-se. Pot haver un moment de retrocés en un plis-plas. No ens en refiem. Per tant, defensem, a vegades ataquem a tot, i els partits no són prou responsables a defensar la democràcia com a bé abans que anar-nos a barallar per coses que la veritat fan pena. Actualment el Congrés de Diputats fa molta pena. Digues, Paqui, com ho veus tu? Ui, me has quedado ahora que parle él y después... Sí, no pateixis. I vostè, Sacramento, com veu aquest fet, doncs, que... Bé, que no veiem el franquisme, potser, no?, amb la gravetat que va tenir en el seu moment. La situación es complicada. Por eso mismo. Es complicada, muy complicada. En principio, lo más revolucionario, podemos decir, que tenemos hoy, y los que éramos, los que nos llamábamos revolucionarios, que lo más revolucionario que teníamos era la ideología, porque en la práctica hacíamos lo que hacían los demás partidos, que era luchar por reformas en las empresas, por la fiesta. Y hoy todos esos partidos o partidillos nos hemos convertido en los defensores de la democracia, liberal, no capitalista. La democracia es o no es, o es para todos o no es para nadie, porque así se ha demostrado en la historia, que las democracias populares y tal eran dictaduras para la mitad, cuando no para la mayoría.
la llamada dictadura del proletariado, que defendí durante muchos años. Bueno, yo creo que en el caso concreto de nuestro país y a nivel europeo también, después de cuando pasamos ya de la dictadura a la democracia, una vez aprobada la Constitución, que ahí sí pasamos a la democracia semejante a los de nuestro entorno, las democracias liberales, no populares, claro. Hay un pacto de silencio. Que yo eso sí le llamo traición. Porque una cosa es que te imponga, porque no tengas capacidad para modificarlo o cambiarlo. Se hace el pacto de silencio, que a la monarquía no se puede tocar, a las Fuerzas Armadas no se les puede tocar, al rey no se le puede tocar, o sea, es decir, la República daba escalofrío a las fuerzas mayoritarias y tal. Cuando se hablaba de República les daba escalofrío, se les ponía los pelos de punta. Una cosa es que no se pueda porque no se tenga la capacidad de realizarlo o de ir más adelante, y otra es que lo adopte. No hizo absolutamente nada, pero en todos los aspectos, excepto gracias también al ministro que tuvimos catalán, la cuestión de la sanidad, importante, yo creo que es la más importante que cita, pero el otro se convirtió. Y lo que el pacto de el consenso, bueno, hoy eres tú, eran como los partidos turnistas, hoy lo haces tú y mañana, o sea, como cuando Sagasta y... Sí. Y Antonio Cánovas. Y Antonio Cánovas. No era así exactamente, pero bueno, se parecía. Bien. Luego también, un gobierno cuando entra no se debe delimitar a gestionar lo ya conseguido, sino que tiene que intentar ir un poquito más lejos, un poquito más allá, porque si no, la derecha se convierte en protagonista porque va delante de la izquierda o de los progresistas. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, lo que ha pasado en Bolivia, aunque nos retiremos mucho, o sea, todo lo que se había conseguido importante con el gobierno Morales y Álvaro García Linera, un intelectual muy importante y además más en América Latina de muchas... O sea, dejaron algo que no pudieron conseguir, pero el que ha venido después lo tenía que haber, y fue al revés, se quedó tan dividido y nada. Es decir, también la división constante de la izquierda. O sea, peleándolos constantemente y no ser capaces de llegar a un mínimo de acuerdo, y luego cada uno que venga. Y una cosa más me queda. Venga, va, última, La cuestión de las cosas, los planteamientos, las teorías, que en un momento pudo valer, pero que desde luego en esta época concreta no vale. Se ha demostrado que no vale. Y lo que cuesta, o tal vez sean incapaces de tener un espíritu autocrítico, de decir, aquí nos hemos equivocado. No se dice. Aquí se calla. Se da la respuesta por callada. Venga, Paqui, ¿cómo ves Bueno, tú? sí, yo en realidad veo que estoy un poco con lo que ha dicho, sobre todo precisamente la respuesta que hemos tenido por parte de los partidos cuando han podido defender esta democracia y estas luchas. El franquismo se ha superado. Son 50 años de franquismo desde que murió Franco, pero ellos han ido superándose, la derecha ha ido subiendo, quizás por los medios de comunicación, quizás no, que es así, medios de comunicación, y los partidos que en realidad mayoritarios han ido retrocediendo a favor de la derecha, no a favor del pueblo ni de la izquierda.
no sé, yo tenía una de esas que decíamos que seguimos luchando por la memoria y la democracia que defendemos cada día con fuerza y seguiremos luchando hasta conseguir la justicia, la libertad, la reparación. El derecho a la memoria implica el reconocimiento de las víctimas y la protección de las personas que sufrieron las consecuencias de la dictadura, muchas de las cuales han luchado muchos años por recuperar los cuerpos de los asesinos desaparecidos, exigir la reparación, la restitución y la dignidad para estas personas. Yo seguiré luchando precisamente hasta conseguir lo que me puedo morir y no lo voy a ver. Mis hijas las he educado para que sigan luchando. Mis hijas las he educado que están en contra de todo lo que ha vivido. Yo he ido a algún instituto y he dicho a los jóvenes, que incluso el otro día lo comenté también a un grupo, estuve en un colegio, di una charrada de lo que me había pasado, toda la historia mía, y una joven saltó: ¿cómo es posible que mi abuelo lo matan en la guerra y mi padre no nos expliquen nada de lo que tú estás explicando? Digo, porque lo que ha dicho antes del Sacra, no han explicado en los colegios, no explican por qué esta lucha, todas estas reivindicaciones que nosotros hemos hecho luchando hasta muchos perder la vida, en los colegios no han sacado precisamente la historia para que estos chavales no se pasen ahora al pensamiento de los fascistas que nos están intentando, como es Vox, PSP y la Alianza Catalana. Inclusive gente, un poco, si me dices que se han cambiado también apoyando a la derecha, Junts por Catalunya, o sea que quiero decir que ellos en principio muy bien, tal y cual, y ahora están pues ahí estas fuerzas que van defendiendo pues eso, la extrema derecha se quiere apoderar, y como nosotros no luchemos y nos pongamos cuadrados todos y vayamos precisamente a exigirle que esta democracia, esta lucha, esta memoria se lleve a los institutos, malo lo tenemos. Portem gairebé 2 hores, 5 minuts perquè arribin les 12, ho haurem de deixar aquí, però el Domingo tens aquí, volies tenir una última paraula i estic convençut que la resta també. Això sí, l'última corteta, si us plau. Vinga. Sí, bueno, yo quiero aprovechar estos micros para intentar de lanzar un mensaje a las organizaciones políticas a nivel general. Si las organizaciones políticas no defienden lo que hacen en sus programas, y se fijan más en sus egos y en su política para intentar de convencer a gente que están viendo cómo no se cumplen ni los propios programas que plantean, pues yo creo que por lo que está pasando y por lo que se está viendo, posiblemente en junio tengamos elecciones y tenemos poco tiempo para intentar de unir a la unidad de la izquierda. No, jo només crec que seria injust dir que amb els governs socialistes no s'ha avançat, i Felipe González, que jo ara en aquests moments preferiria que estigués en una vitrina tancat i calladet, perquè no comparteixo res del que diu, però seria injust dir, perquè jo vaig viure molt de prop les lleis d'educació, moltes coses, la sanitat, etc., que es van fer. Si no s'hagués dit Felipe González, s'hagués dit Pedro Jiménez, és igual, perquè algú havia de fer aquest paper, que es va pactar. Ara, Zapatero per mi va ser, és veritat, importantíssim avenços socials. És a dir, si som una mica honestos, mirem quan hem anat aquí i què s'ha fet. I jo el que desitjo, de veritat, que això sigui un cop d'alerta, que seguim lluitant per la democràcia, que la sapiguem transmetre i la renovem si convé. Gràcies. Yo creo también que un problema que el mensaje, por ejemplo, o sea, una cosa que está calando y ha calado ya bastante es la cuestión de la xenofobia.
La xenofobia, hoy el racismo no es un racismo biológico, eso ya ha pasado a la historia. El racismo se plantea de otra manera, que nos quitan el puesto de trabajo, nos van a obligar a llevar el velo, eso lo dice la gente. O sea, el miedo a que va a deformar las culturas, cuando es todo lo contrario, las culturas se enriquecen con lo mestizo, ¿no? Entonces, bueno, en esto, por ejemplo, acaba. Por ejemplo, a nivel europeo, la socialdemocracia tiene una gran responsabilidad, porque han asumido, sobre la cuestión de la inmigración, han asumido el discurso precisamente de las derechas. Y este es un problema que está, porque mira, hoy en día todas las tendencias ultraderechas de aquí, tanto el Vox como Alianza Catalana, la cuestión de la inmigración en la punta como en la punta del cañón. Bon matís final. Paqui, vols dir alguna cosa més? Es no, que... crec que ha quedat clar. Ay, es que estoy muy nerviosa. Bueno, simplemente eso. Continuar, como bien hemos dicho, precisamente para cortar, con que ellos cojan el poder, la derecha, y la izquierda unirnos a todas estas reivindicaciones que tenemos que hacer para que no nos aplasten. Y la juventud, ir a los institutos, como he dicho anteriormente. Yo estoy en un grupo de fuego, como bien sabéis, las Bruixes del Nord, que nosotros cuando hay alguna movida, ahí estamos también. Salimos reivindicando, porque somos feministas, somos radicales y somos luchadoras. Doncs amb aquests missatges finals posarem punt final en aquesta tertúlia que hem fet amb la Pilar Gorina, vinculada a la lluita estudiantil i a la Joventut Socialista de Catalunya. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres per convidar-me. També amb el Domingo Mena, sindicalista i activista veïnal de Torre-Robert. Moltes gràcies, Domingo. El Sacramento Aguilar del Moviment Comunista de Catalunya. Moltes gràcies, Sacramento. Gràcies a vosaltres. I també amb la Paqui García, a veure que digui bé les sigles, que les tenia apuntades per aquí, ara no les trobaré, però en qualsevol cas representada pel franquisme del Partit Comunista Espanyol Marxista-Leninista. Al final me n'he recordat. Moltes gràcies, Paqui. I del FRAP també després, exacte. Moltes gràcies. Gràcies a vosotros por invitarnos. Avui hem fet aquest programa especial amb motiu dels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. Hem començat recordant una mica tota aquesta lluita antifranquista que va viure a la nostra ciutat amb aquests testimonis, i al final hem parlat d'aquestes dades preocupants sobre com veu sobretot el jovent el franquisme i la dictadura en posicions que poden ser-hi simpàtiques. Esperem que en programes com aquest, en què recordem la història de la nostra ciutat i la història d'Espanya, serveixin perquè aquestes dades vagin a millor pel que significa pels drets socials de tots nosaltres. Que vagi molt bé, moltes gràcies.